La paz esté con ustedes. Amigos, quiero hacer hoy algo que no hago habitualmente, que es predicar sobre la segunda lectura. Durante estas últimas semanas hemos estado leyendo de la carta de Pablo a los romanos. Y tal vez otro año pueda centrarme en este texto magnífico. Pablo a los romanos es uno de los grandes textos de toda la tradición. Pablo es el primer teólogo, es la primera persona que en verdad piensa el cristianismo de un modo muy disciplinado, porque todas estas cartas, por supuesto, preceden a los evangelios. Romanos, escrito en algún momento, tal vez sobre el final de los 50 del primer siglo, es la afirmación más larga y sistemática de la fe cristiana. Casi todos los temas más importantes en teología están en Romanos. Whitehead dijo que todo en la filosofía es una nota al pie de Platón. Podría decirse que toda la teología cristiana es una nota al pie de Pablo. Y Pablo está en su máxima dimensión en la carta a los romanos. Así que tienes la impresión, pienso yo, de que es una carta importante. Bueno, hoy tenemos un pasaje muy interesante, famoso, que se los voy a leer. Es muy breve. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. Probablemente hayan escuchado ese pasaje. Está al final de la sección de Romanos, Romanos capítulos del 9 al 11, donde Pablo habla sobre el problema de Israel y la iglesia. Y no voy a detenerme en eso, ese no es mi punto para hoy, sino que es un famoso problema muy espinoso. Pablo es un israelita y reconoce a Jesús como el Mesías. Es la realización de Israel y realiza el anuncio y algunos lo aceptan, pero para ser francos, la mayoría de Israel no acepta su mensaje. ¿Cuál es entonces la relación entre la mayoría de los israelitas que han rechazado el mensaje y aquellos pocos israelitas y gentiles que lo han aceptado? ¿Cómo se combinan las ideas de Israel, el pueblo elegido, y Cristo, la realización de Israel, etcétera? Tal como digo, no voy a entrar en eso. Denle un vistazo a Romanos 9 hasta el 11 para los detalles. El punto es que finaliza con la famosa frase cuando Pablo está intentando indagar en este misterio, ese problema que confunde, y dice que inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios, que impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. Yo mantengo muchos debates y diálogos con los no creyentes. Muy a menudo, cuando los agnósticos y ateos atacan a la fe, es a partir de frases como ¿cómo podría un Dios omnisciente y todo bondadoso permitir completen el espacio? El sufrimiento de niños, o permitir las catástrofes naturales, o permitir que los animales sufran lo que sufren, permitir la leucemia en un niño de 5 años. Estas cosas son tan incongruentes. ¿Cómo es posible que crean que un Dios omnisciente de toda bondad pueda permitir este tipo de cosas? Gran parte de la objeción gira sobre el enigma propuesto por la existencia de Dios. Pues vean, aquí está una respuesta clásica del corazón mismo de nuestra tradición. Lo admito, dice Pablo, lo admito, los caminos de Dios son incomprensibles para nosotros. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios, qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. Los ateos o los agnósticos podrían decir, ¿no es eso genial? ¿No es una salida fácil al problema? Simplemente decimos, oh, es un gran misterio. Bueno, en verdad no. Debemos darnos cuenta con quién estamos tratando y de quién estamos hablando cuando tratamos o nos referimos a Dios. Como he dicho muchas veces, Dios no es algo en el mundo. Estoy mirando alrededor en este estudio donde estoy grabando estas palabras y puedo señalar a varios objetos y personas. Puedo salir de aquí y señalar varias actividades y puedo leer un papel sobre ciertos eventos. Puedo consultar a los científicos y ellos me cuentan sobre las cosas que ocurren en el cosmos. De acuerdo. Todos esos son objetos y eventos y experiencias dentro del mundo. Si utilizara el lenguaje filosófico, todas esas cosas son categóricas. Pueden ser categorizadas, clasificadas. Puedo decir, oh sí, esa es una cosa de este tipo y aquello es otra cosa. Oh sí, allí es donde termina esa cosa y donde comienza esa otra.
Todas ellas son definibles, incluso el planeta Júpiter. Bueno, sí, es este objeto masivo, pero puedo definirlo. Puedo especificar sus límites. Puedo decir, bueno, sí, ese es Júpiter, pero aquel de allá es Saturno. Allí está esa persona y aquí está esta persona. Están separadas, son definibles, son categorizables. Pero luego está Dios, el creador de todas las cosas. La razón por la que hay algo en vez de nada. La explicación del universo mismo no es un elemento en el universo. ¿Pueden ver el sentido? No es una cosa entre otras dentro del universo. Pienso que los ateos y los agnósticos a menudo cometen ese error fundamental. Piensan que Dios es cierto objeto grande. Algunos dicen que existe, otros dicen que no. Vayamos a descubrirlo. Pero eso no es lo que es Dios. Por tanto, Dios, en nuestra gran tradición, es descrito como totaliter aliter. Eso significa que no es otro como Júpiter, es otro distinto de Saturno. Dios es totaliter aliter. Significa que es totalmente otro. Dios no puede ser comparado con nada dentro del mundo. No es como si fuera, bueno, aquí está esta cosa y luego está Dios por allá. Bueno, entonces podría definir a Dios. Incluso esa palabra definición, definire, finis, en latín significa límite. Definir algo es colocarle un límite. Dios no puede definirse, Dios no puede delimitarse. Por lo tanto, no puede ser contrastado o comparado con nada en el mundo. Ahora, comiencen a leer a los místicos sobre esto. Esto significa que Dios no puede ser visto. No piensen en eso como, bueno, existen cosas visibles dando vueltas y existen cosas invisibles como átomos y lo demás. No, Dios es en principio invisible. No puede venir a mi ámbito sensorial o de mi mente. Cuando me desplazo a la realidad de Dios, voy a ese lugar donde las calles no tienen nombres. Estoy citando a la banda U2, pero ellos se apoyan en los místicos. Si las calles tienen nombres, en cierto modo sé a dónde me dirijo. Piensen cuando se suben a su automóvil. Todos hacemos eso, colocamos la dirección en el GPS y sencillamente seguimos la ruta. Y sabes los nombres de las calles y llegas al lugar al que vas. Pero vean, cuando están tratando con Dios, que no es una cosa en el mundo, se dirigen a un lugar en que las calles no tienen nombre. Por eso existe este gran texto de nuestra tradición mística llamado Nube del Desconocimiento. Es hermoso, ¿cierto? Piensen en la nube del monte Sinaí, la nube que señala la presencia de Dios. Es una nube de desconocimiento. No puedo ver, no sé a dónde me dirijo, no puedo ubicarme. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Por qué Dios hace lo que hace? No lo sé. Y esa no es una forma de lavarse las manos. ¿Comprenden mi planteo? Esa es la única respuesta que puedo dar coherentemente dada la naturaleza de Dios. Ahora, permítanme avanzar un paso más. Esa es entonces la cualidad indefinible de Dios. Pero Dios es también una persona. Dios no es cierto objeto o poder tonto. Dios es una persona. No sé qué pensarán ustedes, pero las personas son siempre misteriosas. Y me refiero aquí a personas humanas. Si conocen a alguien, pueden mirarlo y estudiarlo y sus sentidos les cuentan muchas cosas sobre esa persona. Pueden leer sobre ella, pueden buscarla en Google y obtener información, todo eso es cierto. Pero una persona siempre permanece escurridiza y misteriosa, porque la persona tiene una identidad escondida, secreta, que se hace evidente a ti solo cuando esa persona te lo revela. ¿No es acaso interesante que parejas casadas por 40, 50 años, dirán, mi marido, mi esposa, es ahora más misterioso para mí que lo que era antes? Para mí es razonable, es muy razonable que cuanto más escarbas en una persona humana, más escurridiza y misteriosa se vuelve esa persona. Ahora combinen ambas cosas. Dios es una persona infinita, indefinible. Por lo tanto, qué impenetrables son sus designios, qué incomprensibles son sus caminos,
Quédense en esa frase por un momento. Piensen en la relación de un niño pequeño con sus padres. Un niñito de 3 o 4 años. El niñito de 3 o 4 entiende, oh, mis padres me aman, pero cielos, hacen cosas extrañas, incomprensibles. Me obligan a irme a la cama cuando no quiero, me dicen que no puedo hacer esto o aquello, y eso es justo lo que quiero. Cuando tengo ganas de algo y me dicen que no, no puedo tenerlo. Me llevan este tipo que usa una chaqueta blanca que me clava agujas. No sé qué están haciendo. Si un niño pudiera tener el léxico de San Pablo, les diría a sus padres en la cara qué impenetrables que son, qué incomprensibles son sus juicios. No sé qué están haciendo. De alguna manera sé que estas dos personas me aman, pero cielos, hacen cosas extrañas para expresarlo. Bueno, es obvio que el niñito no tiene la capacidad mental para captar lo que sus padres sí comprenden. ¿Por qué no le dan caramelos antes de la cena? ¿Por qué lo hacen irse a dormir? ¿Por qué lo llevan al doctor que le coloque inyecciones, etcétera? Los padres lo comprenden, pero el niño en principio no puede comprenderlo. Ahora, tomen eso y elévenlo al grado infinito. La diferencia entre nuestra conciencia y la conciencia de Dios, la diferencia entre nosotros y esa persona infinita, indefinible, que es Dios. Es desconcertante que sus juicios nos parezcan bastante extraños e inescrutables. ¿Cómo Dios podría permitir que me suceda eso? Y todos hemos experimentado eso, lo entiendo. Toda persona religiosa. De hecho, cuanto más religioso eres, más sentirás esto. ¿Cómo Dios podría permitir? Completen el espacio. ¿Por qué llegamos a pensar por un segundo que deberíamos ser totalmente capaces de entender los juicios de Dios? No. Inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Y podrán decir, de acuerdo, ¿a dónde me lleva todo esto? ¿Sabes dónde te lleva? Pienso que a todos nos lleva a la actitud de ese niño frente a sus padres. Sé que estas personas me aman, lo sé a cierto nivel profundo, instintivo, pero no entiendo por qué hacen todo lo que hacen. Pero aún así confiaré. Aún así confiaré. Y ahora llegamos, y cerraré con esto, llegamos a la enseñanza central de San Pablo, que es lo que él llama fe. Pero no piensen en la fe primero que todo proposicionalmente, como la aceptación de ciertas proposiciones. Piensen en la fe con el significado de esta confianza existencial. Soy justificado, dice Pablo, por la fe, por esta confianza en Dios, cuyos caminos y juicios sé que permanecen inescrutables para mí. Nos estamos relacionando con una persona infinita, indefinible, que nos ama. Y por lo tanto, en Él depositamos nuestra confianza. Y Dios los bendiga. La paz esté con ustedes. Amigos, nuestra primera lectura de este domingo es una de mis favoritas. Es del libro del Éxodo y trata sobre la batalla entre Israel y los amalecitas. Y ustedes dirán, bueno, eso tal vez tenga un poco de interés para los historiadores especialistas del mundo antiguo. O del otro lado dirán, por eso no me gusta la Biblia. La Biblia trata todo sobre estas guerras. Y al final de esta historia, Moisés y los israelitas pasan a los amalecitas al filo de la espada. Entonces, o esto es algo antiguo y relevante o es una especie de atrocidad. Podría sugerir que no es ninguna de las dos. Y para ayudarnos a interpretarlo, llevaría su atención no a un académico bíblico contemporáneo, sino a un personaje muy antiguo, Orígenes de Alejandría. Vivió al final del segundo, comienzos del tercer siglo, así que hace mucho tiempo. Y él propuso una forma de leer este tipo de texto que pienso que es aún de gran importancia para nosotros. Muestra por qué no es simplemente sobre cierta batalla antigua sin sentido, ni es tampoco sobre una especie de Dios espantoso perpetrando un genocidio sobre un pueblo.
¿Cómo interpreta Orígenes esta clase de historia, la batalla de Israel contra sus enemigos? Él ve a Israel como evocativo de todos los poderes de Dios en el mundo, todo lo que es bueno y creativo y positivo y divino en el mundo. Por tanto, ¿quiénes son los egipcios? Los amalecitas, los filisteos, los asirios, los griegos, los romanos, todos los diversos enemigos de Israel, representan a todos los poderes de la oscuridad. Todos esos poderes de pecado, estupidez, crueldad, odio, violencia, racismo, todo lo que se opone a Dios sería simbolizado por estos enemigos de Israel. Un primer punto básico entonces, y simplemente tenemos que asimilarlo, la vida espiritual es una batalla. Siempre lo ha sido, lo es hoy, lo será siempre hasta el fin de los tiempos. La vida espiritual es una batalla. ¿Por qué? Aquellos que se alinean en la dirección de Dios serán aclamados por algunos, sí, estimulados por algunos, es verdad, pero muchos se les opondrán. Cuando aconsejaba a personas en el seminario, aquellos que están justo iniciando la vida espiritual, a menudo comienzan con gran entusiasmo y eso es bueno, es apropiado, pero siempre llega el momento donde tengo que decirles, cuanto más caminas por la senda de Cristo, más se te opondrán. Lo sabes, ¿cierto? Y la gente dice, bueno, ¿a qué se refiere con que se me van a oponer? Bueno, solo espera, lo verás. Si continúan consistentemente en el camino de Cristo, créanme, vendrán por ustedes. Conocen esa frase de Churchill que he citado muchas veces. Siempre me ha gustado, me reconforta, que es, nunca confíes en un hombre que no tiene enemigos. Significa que nunca ha apoyado nada. Tiene toda la razón, me parece. Es cierto en el mundo político en el que estaba Churchill, pero es aún más cierto en el mundo espiritual. Nunca confíes en nadie al que no se le han opuesto. Eso significa casi por seguro que no está caminando por el sendero del Señor. Miremos entonces todas estas batallas, incluyendo esta, como evocación de la batalla espiritual. Israel contra los amalecitas, entonces. ¿Cómo se desenvuelve esto? Bueno, hay soldados que están involucrados directamente en la batalla. Piensen en los infantes con sus lanzas y espadas, trenzándose directamente con el enemigo. ¿Hay de esta gente en el orden espiritual? Ajá. Cada vez que se involucran directamente en la batalla contra la estupidez, la crueldad, la violencia, el mal en sus diversas formas, esto podría suceder en sus vidas personales. Podría ser alguien que simplemente se interpone en sus caminos cuando intentan vivir la vida espiritual. Simplemente los están tentando, bloqueando, se burlan de ustedes. Podría ser a ese nivel. Piensen en alguien que está intentando hablar con la verdad. Está tratando de catequizar, tratando de pronunciar las verdades sobre Dios. Se les oponen toda clase de opiniones negativas. ¿No me creen? Pasen 30 segundos en Internet y digan algo que esté inspirado en el Evangelio. Créanme, vendrán tras de ustedes. Los amalecitas se levantarán. Podría ser cuando estén, digamos, en el orden social. Estén apoyando, estén hablando a favor de las cosas buenas. Si están en contra del aborto o en contra de la pena capital. Están a favor de proteger el buen planeta de Dios y así. Y los enemigos vendrán por ustedes. Entonces están envueltos directamente en la batalla. Algunos de ustedes. Supongo que como sacerdote, como obispo, he estado envuelto en todo esto por mucho tiempo. Envuelto directamente en el toma y daca. Pero luego escuchamos, mientras se desarrolla la batalla, arriba en la altura está Moisés. Moisés, el gran líder de los israelitas. Arriba en la altura. Esto ha sido así típicamente hasta probablemente el siglo XX, que los líderes militares, los generales y demás, buscaban los terrenos elevados porque desde la altura podían supervisar todo el terreno de batalla. Ese era el punto de observación que se necesitaba para ser efectivo al dirigir las cosas, desde Julio César hasta Napoleón y Robert Lee. Eso es lo que hacían los generales. Moisés entonces, en la montaña, supervisando la batalla, representa a aquellos que dirigen la vida y el trabajo de la iglesia. Soy un obispo de la iglesia. Bishop, la palabra en inglés, es una especie de corrupción de la palabra griega episcopos. Digan 3 veces rápido episcopos y llegarán a bishop. ¿Es cierto?
Episkopein, en griego, de allí viene la palabra, significa estar atento por arriba. Es un término muy funcional, no es como un término místico, es muy funcional. El episcopos hace episcope, averigua, está atento. El obispo entonces supervisa la vida de la iglesia a la que está asignado. Moisés, en lo alto de la montaña, me parece, representa por lo tanto al liderazgo oficial en la iglesia. Todos esos generales, comandantes, sacerdotes, obispos, el Papa, finalmente, que dirigen la batalla, dirigen la lucha. Dios los bendiga. Sin ellos, la batalla no iría muy bien, ¿cierto? Si no son dirigidos por un general sabio, prudente, con mente estratégica, no les irá bien. Piensen en cada vez que se elige un nuevo papa. Habitualmente envía sus órdenes de marcha. Piensen cuando se eligió al Papa Francisco, la iglesia que va afuera hasta las periferias, una iglesia pobre para los pobres, etc. Todas estas formas de dar órdenes al ejército para que sepamos cómo tenemos que combatir. Pero luego, en este detalle hermoso, Moisés no es solamente el general que está supervisando la escena y dando órdenes, lo es. Pero escuchamos también que tiene sus manos alzadas. Ese es un gesto antiguo. Lo imito cada vez que digo misa, adoptando la postura que se llama orans, la posición de plegaria. Moisés está dirigiendo la batalla, pero principalmente lo está haciendo a través de la oración. Decimos que los líderes de la iglesia tienen un oficio real, que es administrativo y directivo, pero también una función sacerdotal. Significa que santifican, significa que rezan por la iglesia. Esta mañana, entonces, en mi hora santa, como lo hago siempre, recé por la gente a la que sirvo. Y dije misa esta mañana y recé durante esa misa por el trabajo que realizo. De acuerdo. Ese es Moisés en la montaña dirigiendo la batalla, luchando contra los amalecitas, pero haciéndolo principalmente a través de la oración. Extrapolemos ahora desde un obispo que está rezando por su iglesia. Piensen en todas las formas de vida dentro de la iglesia que están dedicadas a la oración. Piensen aquí en los monasterios y conventos. Piensen aquí en los místicos y contemplativos y videntes. Piensen aquí en una persona anciana recluida que no puede estar más directamente en la batalla. Tal vez estuvo años atrás, pero ahora en su ancianidad reza por la iglesia. Piensen en la gente que se reúne a las 2 de la mañana como parte del grupo de adoración perpetua. Todos evocan a Moisés con sus manos levantadas, rezando en nombre de aquellos que están directamente involucrados en la lucha. De acuerdo. La imagen, sin embargo, se vuelve más interesante. Escuchamos que mientras Moisés tiene sus manos levantadas, la batalla va bien. Cuando sus brazos se cansan y se caen, la batalla se torna en contra para Israel. ¡Qué punto espiritual básico e importante! La iglesia se sustenta en la oración. Punto. En la Biblia nunca sucede nada grande al margen de la oración. Si la iglesia deja de rezar, la batalla no va bien. Oímos entonces sobre estos dos personajes, Aarón y Hur, jóvenes que están a su lado y literalmente sostienen los brazos de Moisés para que pueda seguir orando y la batalla pueda continuar favorablemente. Aquellos que respaldan la oración de la iglesia. Pienso aquí, naturalmente, en ese ejército de gente a través de los siglos que ha respaldado con sus donaciones financieras, con su apoyo, incluso con sus propias oraciones, que han apoyado la obra piadosa de la iglesia. No hay ningún monasterio o convento, no hay ninguna comunidad de contemplativos que no haya sido respaldada en cierto punto por gente rica, que donó el dinero que necesitaban para establecerse, que continuaron dando dinero para que pudieran sobrevivir. Llámenlo burdo si quieren, no creo que sea burdo para nada, es simplemente lo que se necesita en el mundo real. Corresponden exactamente a estas dos personas que están sosteniendo los brazos de Moisés mientras él sostiene la batalla.
Dios bendiga a estas personas, todos estos donantes y contribuyentes ricos a la vida de la iglesia. No los desprecien. No, sostienen los brazos que mantienen al ejército en marcha, que mantienen la batalla contra los amalecitas yendo bien. Este es el punto, y estaré dando un cierre aquí. Para mí, este es un icono hermoso de la variedad de oficios y funciones dentro de la iglesia. No caigan presos de una suerte de burdo igualitarismo. Somos todos iguales en la iglesia. Me aburren hasta el cansancio con ese somos todos iguales. No, qué hermoso que seamos diferentes, que hay cierta gente, sí, involucrada directamente en las diferentes batallas. Hay otra gente que está dirigiendo las operaciones, otra gente que está rezando por el éxito de la batalla, e incluso otros que están apoyando a aquellos que rezan. Y es precisamente esta variedad la que le da a la iglesia su poder. El cardenal George, que fue un mentor para mí, solía decir que en la liturgia lo que se muestra es la iglesia precisamente en su hermosa variedad. Estarán aquellos que dirán, animados por un igualitarismo muy mundano, nada de eso, nadie debería ser diferente, nadie debería sobresalir de ninguna manera, nadie debería ser distinto de los demás, seamos en mí una sociedad simplemente igualitaria, de ninguna manera, de ninguna manera. Esa podrá ser cierta fantasía utópica que tengan, pero no es la iglesia. Qué hermoso que en la liturgia las diferencias dentro de la iglesia estén formalmente en exhibición. Oh, ese chico es mejor que aquel otro. No, no es una cuestión de mejores. Es una cuestión de las diferencias dentro de la vida de la iglesia expuestas vívida y simbólicamente. ¡Qué hermoso! Les diré exactamente cuándo van mal las cosas. Y eso es justamente lo que el diablo quiere. Él quiere ponernos a todos en contra de los demás. Porque él es el líder de los amalecitas aquí. Es el líder del ejército enemigo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de socavar al oponente? Enfrentarnos unos con otros. Comenzamos a pelearnos y es los laicos contra el clero, los sacerdotes contra los obispos, es los laicos contra esos ricos, olvídense de todo eso, esa es la obra del diablo. Somos más efectivos cuando nos manifestamos de un modo bello, interdependiente, diverso. Allí es cuando la iglesia es más efectiva en su batalla contra los amalecitas. Y Dios los bendiga.